La inesperada noticia del fallecimiento del Papa Francisco sacudió esta mañana al corazón del Vaticano, dejando perpleja tanto a la curia como a los millones de fieles que habían seguido su pontificado con renovada esperanza. A las 7:35 am, hora de Roma, el cardenal Camarlengo anunció oficialmente desde la capilla del segundo piso de la Casa Santa Marta, residencia pontificia, el deceso del pontífice, dando inicio al período de sede vacante, en el cual no existe sucesor electo. Poco después, el sacerdote mexicano Jorge Enrique Mujica, quien reside en Roma, compartió en exclusiva desde los estudios en directo las primeras impresiones sobre un suceso que pocos vislumbraban en su magnitud. Pese a que desde noviembre pasado no mostraba la vitalidad característica de sus primeros años de pontificado, no hubo en su hoja de ruta reciente indicios claros de un deterioro irreversible. El día anterior, Francisco había presidido la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro, impartiendo la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la Basílica ante casi 40.000 fieles congregados. Y más tarde recorrió la plaza en la Papamóvil para saludar personalmente a la multitud. Estas escenas de cercanía y energía, comentaba ayer el padre Mujica, contradecían cualquier presagio de una crisis inminente. A lo largo de 12 años de pontificado, desde su elección en marzo de 2013, el Papa Francisco se consolidó como una figura transformadora dentro de la Iglesia Católica. Fue el primer papa latinoamericano, jesuita y argentino en ocupar la cátedra de Pedro. Y con sus 87 años, el segundo más longevo en funciones en la historia de la institución. Su llegada representó para millones de creyentes un giro hacia una iglesia más cercana a las realidades cotidianas. Subrayó en cada discurso la centralidad de la persona humana, tal como enseñaba Jesús. Y promovió una iglesia de puertas abiertas, donde todos caben antes de ser acompañados. Entre las reformas más destacadas de su pontificado se encuentran el compromiso con el cuidado de la creación, entendido no como un ecologismo aislado, sino como una responsabilidad sagrada de preservar el planeta para las futuras generaciones. El énfasis pastoral en enfermos y ancianos, a quienes describió como custodios de la memoria de un pueblo. La atención insistentemente puesta en los migrantes, reflejada incluso en su reunión con J.D. Vance y el secretario de Estado, y un llamado incesante a la inclusividad, lejos de cualesquiera agendas ideológicas, como testimonio de la catolicidad universal. La coincidencia de su muerte con el Domingo de Resurrección añade una dimensión teológica profunda al acontecimiento. Para los creyentes, la pasión y resurrección de Cristo simbolizan la victoria sobre la muerte. Y el pontífice, cuyo lema episcopal fue Miserando atque eligendo, había invitado en múltiples ocasiones a contemplar la muerte no como un final absoluto, sino como inicio de un encuentro con la misericordia divina. Como recordó el propio Mujica, Francisco enseñaba que Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que a veces nos cansamos de pedir perdón. Frase que resume su mensaje de esperanza y reconciliación. En el plano institucional, la Santa Sede se prepara ahora para gestionar las repercusiones inmediatas. La próxima canonización de Carlo Acutis, programada originalmente para el 27 de abril, podría verse afectada dada la imposibilidad de la presencia papal. Asimismo, el año jubilar, inaugurado hace apenas unos días y con una afluencia diaria que ha oscilado entre 35.000 y 50.000 visitantes al Vaticano, enfrenta la incertidumbre sobre su clausura formal prevista para el 6 de enero de 2026 y los eventos pendientes. El cardenal Camarlengo y el Colegio Cardenalicio velarán por el cumplimiento del protocolo, mientras los ojos del mundo observan cada paso desde la sala de prensa de la Santa Sede. Más allá de los actos oficiales, surgen relatos personales que ilustran el vínculo afectivo que Francisco cultivó con los fieles. Durante su reciente internación en un hospital romano, fueron pocos los grupos que llevaron serenatas al pontífice. Entre ellos, un conjunto de mexicanos que entonó cánticos tradicionales, gesto que, según Mujica, simboliza la fusión de la identidad cultural y la fe. En enero pasado, Francisco recibió por última vez a toda la prensa acreditada en audiencias breves pero significativas, demostrándose una vez más su atención a todos, incluso en el detalle de unos pocos minutos de encuentro. El legado de Jorge Mario Bergoglio, sin embargo, trasciende los datos biográficos y las anécdotas.
se halla en la impronta de misericordia que dejó en la vida de millones, en la vigorosa llamada a no abandonar nunca la esperanza y en la invitación a vivir con responsabilidad social y ambiental. Para creyentes y no creyentes, su trayectoria ofrece lecciones sobre liderazgo empático y compromiso con los más vulnerables. A la sombra de su partida, la Iglesia se enfrenta ahora a su propio momento de renovación. Deberá elegir a su sucesor, gestionar los desafíos del jubileo y sostener el impulso de apertura y compasión que el Papa Francisco promovió incansablemente. Mientras los fieles comienzan el duelo, la memoria de sus palabras y acciones seguirá siendo guía para quienes creen en un mundo donde la justicia y la misericordia caminen de la mano. En los días que siguen al anuncio de su fallecimiento, la Santa Sede entra en el período de sede vacante, momento que marca no solo el luto de la comunidad católica, sino el inicio de un proceso de profundo alcance institucional y simbólico. Bajo la supervisión del camarlengo, quien ya ha confirmado la muerte del pontífice, se organiza la logística para el traslado solemne del cuerpo desde la Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Allí se celebrará la liturgia fúnebre, a la que están convocados obispos y cardenales de todo el mundo, así como dignatarios y representantes de otros credos y estados. A continuación, el ataúd permanecerá expuesto en la basílica, permitiendo a los fieles rendir homenaje, en una vigilia que podría prolongarse varios días dependiendo de la afluencia de peregrinos. Paralelamente, los cardenales celebran las congregaciones generales, encuentros en los que se revisan tanto el legado pontificio como los desafíos que afronta la Iglesia, desde la crisis de vocaciones en ciertas regiones, pasando por la necesaria renovación de estructuras administrativas, hasta la promoción de nuevos enfoques pastorales en un mundo crecientemente secularizado. En estas reuniones se dan cita tanto defensores de una continuidad con el estilo franciscano, que aboga por una iglesia cercana a los pobres y la ecología integral, como quienes estiman oportuno un giro hacia modelos más tradicionalistas. El cónclave, reservado a los cardenales menores de 80 años, tendrá lugar en la Capilla Sixtina, donde tras el rito de clausura de puertas, comenzará la elección del nuevo pontífice. Mientras el humo blanco anuncia a la muchedumbre la conclusión del cónclave, la atención de la cristiandad entera se centrará en las figuras de los principales papabili. Entre ellos destacan cardenales con experiencia en diplomacia vaticana, líderes episcopales en América Latina, África y Asia, y algunos prelados vinculados a la reforma de la curia. El perfil del próximo pontífice será objeto de intensos análisis. Su grado de afinidad con las líneas abiertas por Francisco y su capacidad de diálogo interreligioso, así como su sensibilidad sociopolítica en temas como la justicia social y la migración, desde los palacios de Europa hasta las parroquias rurales de América Latina, Asia y África, la noticia ha sido recibida con profundo pesar. En Buenos Aires, ciudad natal de Jorge Bergoglio, se han organizado misas de acción de gracias por su vida y servicio. Mientras tanto, en comunidades indígenas de Perú y México, que valoran su defensa de los derechos de los pueblos originarios, se multiplican las procesiones y los rezos comunitarios. En Filipinas, país con una de las mayores poblaciones católicas, el obispo local ha convocado 3 días de oración y reflexión sobre el mensaje de misericordia que redefinió el pontificado. El eco de su muerte también ha traspasado los muros de la Iglesia. Jefes de Estado y líderes políticos han emitido comunicados destacando la labor humanitaria y la autoridad moral de Francisco en asuntos globales, desde el cambio climático hasta la acogida de refugiados. El secretario general de Naciones Unidas ha elogiado su insistencia en el multilateralismo y su llamamiento a la fraternidad universal. Líderes de confesiones cristianas ortodoxas y protestantes han recordado su contribución al diálogo ecuménico. A nivel interno, las congregaciones religiosas y movimientos laicales comienzan ya a evaluar cómo preservar los proyectos iniciados durante su pontificado, especialmente aquellos relacionados con reformas en la curia, la simplificación de procesos canónicos y la mayor participación de los laicos en decisiones eclesiásticas. Varios teólogos apuntan que su énfasis en la sinodalidad, la consulta amplia de la comunidad en la toma de decisiones, podría consolidarse como modelo permanente incluso tras su partida. Finalmente, para la feligresía global, la muerte del Papa Francisco supone un llamado a la propia renovación del compromiso cristiano.
Su enseñanza sobre la misericordia sin límites y el cuidado de la paz común continúan siendo faros éticos ante las crisis actuales. Mientras el mundo aguarda el humo blanco en la Capilla Sixtina, los católicos reflexionan acerca de su contribución personal a la misión de la Iglesia: llevar consuelo a los marginados, defender la dignidad de cada persona y promover la justicia social, en fidelidad al legado de un papa cuyo estilo pastoral marcó una época. En ese espíritu de servicio y esperanza, la comunidad eclesial se prepara para honrar su memoria y al mismo tiempo proyectar su visión hacia el futuro.